Entonces, yo quiero contarles un testimonio también para aprovechar. Yo, mi esposa dio a luz hace un mes exactamente hoy. Fue cesárea, tuvimos una emergencia por un diagnóstico que nos dieron, que supuestamente mi hija tenía una sepsis neonatal, que tal. Lo cierto del caso es que para hacer cesárea tuvimos que agarrar una vaca. Tuvimos que reunir entre todos ahí para comprar los insumos, la cosa, la cuestión. De repente, cuando me dan ese diagnóstico, que hay que hacer unos exámenes que cada uno cuesta como 50, 60 dólares, yo no tenía ni uno. Ni uno. Pero como yo creo en un Dios, diga conmigo que es sobrenatural, sobrenatural, y su palabra dice que hallo alimento en su casa, yo estaba tranquilo. Incluso estaba mamá, perdóname si ves esto, pero lo voy a decir. En el hospital ella me dice, hijo, ya tranquilo, ya yo cuadré todo, ya yo oré por toda esa gente. Pero te tengo una sorpresa, yo me puse a prometerle desayuno a todo el mundo ahí. ¿Tú tienes real para darle a esa gente? Yo, sí, mamá, tranquila. Mentira, no tenía ni 5 dólares. Pero Dios es demasiado bueno y siempre es fiel. Su palabra lo dice muy claro, trae los diezmos al alfolí, que bajo su cobertura nada nos va a faltar. Eran las 2 de la mañana. Y le repetimos los exámenes. Y a las 2 de la mañana me llegó un CEL de $1,000. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Solamente Dios es el que nos va a suplir todas nuestras necesidades. Y mientras nosotros estemos bajo la cobertura, Dios siempre nos va a suplir. Siempre nos va a suplir. Dios hizo una ofrenda, entregó a su Hijo. Nuestros padres espirituales todos los días nos modelan a ofrendar, a diezmar y a velar por sus hijos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo los invito a que usted se ponga de pie, saque sus diezmos y su ofrenda y lo haga con convicción. Lo haga con convicción. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener alimento en la casa de Dios. Siempre. ¿Cuántos han pasado situaciones difíciles aquí? Levanten sus manos. En estos días. Pero yo quiero que levante la mano. ¿Quién ha sido bendecido por Dios de una manera sobrenatural? Dios es sobrenatural. Dios es fiel. Dios siempre lo hace. Así que yo le invito, saque su diezmo, saque sus ofrendas. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Y vamos a declarar esto. Levante sus manos. Y diga conmigo, Señor, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Padre, yo bendigo cada diezmo y cada ofrenda, bendigo cada mano que se levanta en esta iglesia, Señor. Sé tú, Señor, supliendo las necesidades de cada uno de nosotros. Tú conoces las necesidades, tú conoces cada deseo de nuestros corazones, Señor. Pero tu palabra lo dice claramente, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Yo me apropio de esa palabra, Señor, y declaro la sobreabundancia sobre mis hermanos, Señor. Declaro, Señor, que esa semilla que hoy están sembrando no se siembra en tierra fértil, sino que dará su fruto en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Delo con gozo. Niños de esta casa, levanten su mano. En su mayoría. Ok, ahora levanten la mano los que se congregan pero aún no son hijos. Solo su mano. No son hijos. Y usted dígame, usted va a decir seguro que yo lo escuche. Diácono, me confundió. Ahora yo le voy a explicar el por qué. ¿Sabe algo? El día que yo me convertí, porque yo me convertí y me arrepentí. Yo tuve un cambio de un solo día. Yo tenía una vida súper mega desordenada. No tenía paternidad. Diga conmigo, paternidad. Y no solamente no tenía paternidad, sino que tenía malos hábitos. Era un desastre, Bárbara, le digo así, en mis hermanos o familia. Yo era un desastre, gente. Y yo llego aquí a este lugar y el primer día que llegué, ¿sabe qué me impactó? Diga, ¿qué? La cobertura de esta casa. Cuando yo llegué, la pastora me saludó así con mucho, hola, Dios te bendiga, bendiga el Señor. Y yo, ay, amén, gracias.
ella me dice, wow, grandes cosas va a hacer Dios contigo. Y tú me dices, Samuel ni sabe lo que vengo yo. Samuel ni sabe quién soy yo. Ella me dice, de verdad, grandes cosas va a hacer Dios contigo. Yo le dije, no, pastor, usted ni siquiera sabe quién soy yo, ni de dónde vengo yo. Y su respuesta fue, a mí no me importa quién eras tú, a mí me importa quién vas a ser tú, pero es Dios. ¿Sabe qué? Esa palabra trastornó mi vida. Yo dije, ¿qué? ¿Saben por qué? Porque ellos son una cobertura. Mis padres espirituales tienen la autoridad para dar cobertura, porque ellos tienen una cobertura, que es el apóstol Miguel Reyes, la pastora Danubis. Y ellos como apóstol también tienen cobertura, que es nuestro apóstol Guillermo Maldonado. Diga, hay autoridad. Porque cuando tú estás bajo cobertura hay autoridad. Eso fue lo primero que me impresionó de esta casa. Y luego de ver que no tenía papá, porque tengo un papá natural, tuve dos, ni siquiera uno, tenía dos, y tenía falta de paternidad, porque la paternidad, de nada te vale tener un papá. Muchos tenemos un papá en tu casa que te crió, pero no hace la función de un papá. ¿Sabes por qué? Porque la primera paternidad que se revela a tu espíritu, tu Padre celestial, que es Dios. Cuando Dios se te revela como papá, es que tú puedes aceptar tu paternidad terrenal. Y sabes que yo odiaba a mi papá. Lo odiaba, porque mi papá me abandonó cuando estaba chiquita y crecí con traumas y frustraciones, como mucha gente que crece sin su papá. Crecemos con un vacío. Yo decidí, diga, tomamos decisiones. Yo decidí tomar la decisión de llenar el vacío de lo que me hacía falta, que era una paternidad, haciendo cualquier cantidad de desastre, de cosas, para no entrar en detalles. Los que ya son viejos ya conocen quién era yo antes. Pero sabes que llego a esta casa y lo primero que se me revela es la paternidad celestial, que es mi Dios, como papá. Y luego mi Padre espiritual, que Dios lo envió como un regalo, como rescate. Rescate esa negrita ahí, porque si no, quién sabe dónde irá a caer. Y sabes que desde el día uno que ese hombre que Dios me colocó ahí en esta casa, y yo empezaron a trabajar mi identidad como hija. Mi identidad como hija. Y papá todos los días me preguntaba, ¿y tu papá está ahí? No sé. ¿Está ahí tu papá? No sé. Todos los días. Y decía, Dios mío, ayúdalo. ¿De verdad? ¿Y tu papá está ahí? No sé. Yo no sé ese señor. Ese era un señor, ese tu papá está ahí. Y yo, pero desde su día yo la mía, me dijo, no. Porque cuando Dios llega a tu vida, Él restaura todo. Y yo, santo Padre. Y empecé, yo tengo 4 años convertida. Dígame, ¿y qué pasó, Diana? ¿A usted le gusta la cosa? Este año, después de 4 años, yo me reconcilié con mi papá. Pero ¿saben por qué? Porque tengo una cobertura y una paternidad. Mi Padre espiritual me trilló tanto hasta que me hizo entender que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Yo decidí perdonar a mi papá y empezar de nuevo. ¿Fue fácil? No. Pues yo me tenía trauma. ¿Tú sabes lo que hace la cobertura? La paternidad. Cuando yo empecé en mi proceso de liberación, toda falta de perdón tiene una raíz. Y yo no sabía cuál era mi rabia con mi papá. Y conseguía con mi madre espiritual. Ella me dice, hay que desarraigarte de tu espíritu. ¿De dónde viene eso? Y yo decía, ¿qué? No entiendo. Cuéntame de ti cuando estabas niña, de lo que te acuerdas. Y ella empezó a orar y ella decía, trae a memoria, Señor, aquello que la fracturó de niña. Y me pude ver a una niña de 2 años, sentada en un pisito con un vestido de bichí verde con 2 colitas, zapatos patente negro. Y mi papá me iba a buscar ese día y mi papá nunca llegó. Ese día se fracturó mi paternidad. Ese día empecé a crecer y a alimentar esa raíz, que se convirtió en un sembradío, para que usted sepa. Pero para la gloria del Señor, hoy doy la gloria y la honra a Dios por la casa donde me colocó. ¿Sabes por qué? Porque de repente hay algunos que vienen de otras casas, pero es en la casa donde Dios te coloca, que es tu casa donde vas a dar fruto. Mi familia toda es cristiana. Y mi mamá era cristiana antes, ahora soy cristiana. Pero mi familia era cristiana. Ahora mi familia es cristiana. Y iba a la iglesia, imagínense, amanecía los domingos, porque mi mamá va a la iglesia y yo. Imagínense usted, bastó llegar un solo día a esta casa para convertirme. Y desde allí, aquí estoy todavía.
ha sido fácil, no. Porque como decía mi hermana, a veces estamos arraigados a la vieja naturaleza y nos cuesta. Hoy yo te puedo decir que la mujer que soy hoy, que la hija que hoy soy, que la mamá que hoy soy, y gracias a la formación, al amor, al cuidado, que después de Dios mandó a mis padres espirituales, porque yo he sido el instrumento que Dios utilizó para moldearme. ¿Sabes qué fue impresionante para mí? Para cerrar, que mi mamá viene de otra iglesia. Y mi mamá dice, no, pero que esa iglesia es diferente, que tú todo el tiempo en esa iglesia metía, claramente todo el tiempo en la iglesia. Y yo dice, Señor, y entonces, estaba rumbeando, estaba tranquila. Yo digo, bregando, estamos bien, ¿qué es? Señor, eso era una batalla, me quedé durmiendo afuera un día. Escuché, no mantequilla la cosa. Y hizo un ayuno de 21 días. Y dice, ¿sabes qué? Tú le tienes que revelar a ella como te me revelaste a mí. Y hoy mi mamá es una de mis columnas vertebrales para mi ministerio. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace todo como nuevo. Y mi mamá dice, no puedo creer. ¿Sabes por qué mi mamá está aquí? Porque ella me dijo con estas palabras así, mami, si cuando me veo, ¿sabes qué es verdad? Yo no puedo creer que en 27 años que tú tienes de vida, esos pastores en 5 meses hayan hecho contigo lo que yo no he podido hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que tus padres espirituales no, que tus padres naturales no van a hacer contigo, pero que tus padres espirituales sí te van a llevar a ese lugar. Porque nuestros padres naturales nos traen a la tierra, pero los espirituales nos conectan con nuestro destino profético. Así que yo, como su hermana mayor, quiero honrar y bendecir a nuestros padres y decirles que si usted no es hijo de esta casa, acelere. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entras a una cobertura, tú sientes que no estás solo. Tienes un hombre y una mujer que te coloco aquí para orar por ti, para interceder por ti, que te guerreen en el espíritu. No es lo mismo pasar una tempestad sin un paraguas que con un paraguas. O sí, puede que te mojes, pero no te empapas. Eso es tu cobertura, porque es eso. Y Dios dice que así como nosotros, dice que aquí en la autoridad en la tierra para bendecirlos también. Y de verdad que yo le invito que el que sea hijo cuide su paternidad, ame lo que Dios nos ha entregado. ¿Sabes por qué? Porque padres espirituales que te formen, que te amen, que te enseñen, que te ayuden a restaurar tu familia, tu matrimonio, no se consiguen en todos lados. De verdad que yo les quiero dar un fuerte aplauso a ellos, aunque no están, pero se siguiendo con la transición, una de las transiciones más fuertes que creo que ha sido en mi vida es la paternidad. ¿Por qué? Porque como dice nuestra diácono, yo me crié también sin un padre. Yo, el primer día que llegué, que entré por esa puerta, a mí alguien me dijo en el oído, llegaste a tu casa. Yo no veía a nadie, ¿verdad que sí? Entonces, yo iba a muchas iglesias, iba y así como entraba, así salía. Pero el día que llegué aquí, que escuché esa voz que me dijo, llegaste a tu casa, como llegamos todos aquí, vacío, destruido, arruinado, con una carencia de algo, así llegué yo. Y llegué con ese vacío de un padre que nunca estuvo. Ese día que me dijeron, llegaste a tu casa, yo sentí ese lleno, me sentí tan feliz, tan gozoso, que yo dije, esto es lo que yo quería sentir en mi vida. Y nunca lo había sentido. Y yo volteaba, pero ¿quién me lo dijo? Si no me lo ha dicho nadie. Ahí fue la primera vez que sentí que se me reveló la paternidad de mi Padre Celestial. Entré a esta casa y yo escuchaba a todos los líderes que estaban en ese tiempo, creo que ahorita no queda mucho, que le decían papá, 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 y yo decía dentro de mí, ¿cómo yo le voy a decir papá a alguien si yo nunca tuve un padre? Si él no es mi papá. Yo, ¿qué es? ¿La gente qué le pasa? Decía yo, porque ¿qué? No se me había revelado. Empezó a trabajar en mí, mi padre espiritual empezó a trabajar, hijo, tienes que perdonar, tienes que soltar. Y yo le decía, pastor, en ese momento le decía, pastor, y yo le digo, pastor, ¿y cómo yo lo voy a perdonar si él nunca tuvo? Él fue el que falló, yo no lo puedo perdonar. Pero es que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que perdonar, así nosotros no hayamos tenido la culpa. Y yo, bueno, yo lo dejaba así, yo le hacía el loco, yo no lo voy a perdonar. Hasta que un día el padre, ¿verdad? Mi padre espiritual siguió trillándome duro con eso, tienes que perdonar, tienes que soltar, y yo no. Un día el padre tiró una de esas prédicas de él que deja choqueado a uno, casi todas, y al salir de aquí me da un abrazo. Y
me dice, tienes que perdonar solamente. Me voy a la casa de mi madre y esa era mi día del padre, con mi mamá, mi abuela y mi tía. Igual eran en la escuela cuando era niño. Cuando llegaba el día del padre en el colegio, nos mandaban a hacer recuerditos, así como los días madre. Esa semana yo pasaba el día de la semana final, semana triste, porque a quién le iba a regalar algo. Bueno, ese día paso el día con mi madre, con mi tía, ya mi abuela no estaba, partió este mundo, y estoy en la parada y me entra una llamada. Yo la atiendo y me dicen, Daniel, es una mujer, y yo le digo, sí, ¿con quién habla? Y me dice, es la esposa de tu papá. Él quiere hablar contigo. Creo que tenía más de 15 años sin hablar con él. Y yo me recuerdo de mi padre espiritual y me dijo, wow, Dios hace como quiere. Mi padre espiritual me dijo, perdona, antes de salir, y ahorita me está llamando. Y yo entro de mí con mis nervios y con mi broma, yo dije, ¿qué le voy a decir? Yo le digo, sí, pásamelo. Y él quiso empezar a hablar y yo le dije, dame 2 minutos y escúchame a mí primero. Lo primero que te tengo que decir es que me perdones. Y lo segundo es que te perdono por todas las cosas, por no estar. Porque yo sé que no lo hacías en tu fuerza, sino que tenías un espíritu de adicción. Mi padre casi toda su vida fue drogadicto. No, ayuda a llorar. Casi toda su vida tuvo adicción a las drogas. Entonces nunca estuvo ahí. A mí mi abuela le dijo a mi mamá, dame al niño, porque no va a vivir esa vida, gracias a Dios. Entonces yo le dije, te perdono y te pido que me perdones también porque te jugué mucho y no lo sabía. Él empezó a hablar, empezó a llorar y me dijo, bueno, yo también te pido perdón y te perdono. Y hoy en día le doy gracias a Dios porque sé que estás buscando de Dios, me dijo él. Y para la gloria de Dios, yo también soy cristiano y ahorita estoy a cargo de una casa de paz. Y yo digo, bueno, Señor, tú haces las cosas como tú quieras y en el momento que tú quieras. Le cuento a mi padre espiritual, bueno, Daniel, viste que las cosas uno tiene que soltar, pero yo sentía que todavía no lo había perdonado como que del todo. Es decir, porque por teléfono uno puede decir muchas cosas, pero en lo personal, viéndolo tú de cara a cara es otra cosa. Y no hace poco vimos una película con nuestros padres espirituales y al chico de la película le pasó lo mismo. Estaba siendo formado por un hombre cristiano y al momento de ver a su padre, él fue a entregar un pedido y el chofer del camión era su papá, porque no lo veía hace muchos años. Él entró en ira, rabia, que por qué, que él no lo quería ver. Y yo decía, wow, yo creo que yo voy a ser así en ese momento, cuando yo lo vea, porque yo siento en mi espíritu que yo todavía no lo he perdonado por completo. Bueno, llegó el día y me llama. Vi el día en Maracaibo y me llama, dentro de 2 semanas voy a Maracaibo. Y yo, Diosito, pero es que tú me la estás tirando toda semilla. Y yo, bueno, está bien, ven a mi casa, comemos, conoces a mis hijos y conoces a mi esposa. Llega el día y yo digo, wow, ¿qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer cuando lo vea? Yo estaba como tranquilo, pero por dentro yo estaba que ver. Llegó, entró bien, lo recibí, bendición, papá. Tenía 15 años sin pedir la bendición del Padre Natural. Estábamos todos bien, hasta que tocó un tema muy sensible en mi vida que es mi hermano. Mi hermano falleció por lo mismo. Falleció de adicción, siempre estuvo con él nunca pudo decirle apártate, sino que se lo llevaba. Y él me dice en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, me dice, lo que pasa es que tú no sabes lo que a mí no me dejaron hacer. Yo digo dentro de mí, wow, Señor, si yo viví segundo a segundo la vida de mi hermano, segundo a segundo, viví todo lo que pasaba. Yo era el hombre de la casa, no había más hombres. Tuve que ser hombre desde niño. Salí a la calle a buscar a mi hermano porque no llegaba, lo encontraba en las calles drogado, siendo un niño. Y él me dice, yo quería hacer cosas que no me dejaban.
Yo decía, qué mentira. O sea, me vas a decir a mí algo de que yo lo vi, de que yo estaba ahí presente, pero yo creo que eso era lo que me faltaba para yo terminar de perdonar. Y le dije, ¿sabes qué? Las cosas pasadas no se ven en el pasado. Ya lo que pasó, pasó. Yo soy un hombre nuevo y creo que tú eres un hombre nuevo. Yo te perdoné y tú me perdonaste. Entonces, de aquí en adelante somos hombres de Dios y vamos a vivir la vida como lo que somos. Entonces, creo que eso era lo que me faltaba, tenerlo de frente, no decirle ni reprocharle, porque muchas veces lo juzgué, yo no soy quien para juzgar. Y hoy en día le doy gracias a mi padre espiritual porque siempre estuvo ahí, Daniel, perdona, y yo, papá, pero ¿cómo voy a perdonar? Si él nunca estuvo, papá, hasta que llegó el momento de perdonarme. Entonces, ¿qué pasó con mi paternidad? Hay muchos que quieren ser hijos de esta casa o quieren portar esta camisa, que ustedes dicen, pero es una camisa sencilla. No, porque este eslogan, cuando usted llega a este ministerio, esto es lo primero que hacen en este ministerio, es tratar tu corazón, sanar tu corazón primero, para que puedas vivir la vida, para que puedas vivir una vida renovada. Entonces, si usted se dice que es hijo de esta casa, usted primero debemos aprender a sanar nuestro corazón para poder vivir una vida renovada. Muchas gracias. Y bueno, les voy a dar mi testimonio, digamos que reducido. Yo llegué a este ministerio, evidentemente con una falta de perdón, una falta de paternidad, y descubrí acá que tenía una falta de maternidad. No sabía. Cuando yo llegué acá, me acuerdo que estaba en la inauguración de este galpón y yo llegué totalmente quebrantada, porque en diciembre del 2020 mis padres se separan, el 24 de diciembre a las 11 de la noche, casi del día del niño, del niño Jesús. Resulta que hay un quebrantamiento en mi familia muy fuerte. A pesar de que mi mamá no está acá, encontramos a mi papá con mi abuela, estando íntimamente, y eso quebró a mi familia de una manera muy fuerte. Ya yo venía con esa falta de paternidad y con ese dolor y ese rencor hacia mi papá, porque él era un hombre que maltrataba a mi mamá, no solamente físicamente, sino psicológicamente, verbalmente, y eso fue horrible. Cuando sucede eso, yo creo que eso fue la gota que derramó el vaso en mi familia. Y después de allí, me acuerdo que todo diciembre fue una guerra campal. Mi mamá quería quemar a mi papá con gasolina, yo la apoyaba, le decía sí, que no sé qué, porque yo sentía mucho odio contra mi papá. Y nada más eso fue como que, ok, ya no eres mi papá. Y muchas veces le decía a mi papá, sí, o sea, ya nosotros no te queremos aquí, vete de la casa, lo insultaba. Y cuando llegó aquí, en enero del 2021, resulta y acontece que ahí fue donde yo sentí la revelación de parte de Dios de que, wow, estoy en una casa. Y allí cuando yo vine esa día por primera vez, yo vi a mamá y lo primero que le dije fue, óreme, porque yo necesito de Dios. Recuerdo que mamá me ora y yo sentí mucha paz. Y desde ese día hasta ahora yo estoy acá en el ministerio y pude sanar mi relación con mi papá. Mis abrazos con mi papá en el año solamente eran 4. El día de mi cumpleaños, el día de su cumpleaños, en diciembre y el día del niño. Solamente 4 abrazos recibía de mi papá por año. Y él era un padre ausente, vivía en mi casa, pero él nunca estaba, porque siempre viajaba. Y cuando acá yo pude sanar esa herida de mi corazón, yo dije, wow, de verdad, que me di cuenta que no pude exigirle a mi papá más, porque mi papá tampoco tuvo un papá que estuviera aquí con él. Mi papá me daba lo que podía. Y aquí aprendí que no le podemos exigir a un padre que te dé más si él no tuvo un padre tampoco. Porque él no le enseñaron a ser papá, no le enseñaron cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen esposo, y lo que hacía era lo mejor que él tenía. Después de este año, nosotros después de tanto tiempo pudimos hablar este año como familia, mi papá, mi mamá y mi persona, el Día de las Madres,
sobre ese suceso que pasó con mi abuela. Ellos nunca lo habían hablado, ellos nunca se habían sentado a decir, bueno, te perdono, si siento que pasó esto, no. Y ese día cuando ellos nos conversaron, yo pude sentir la paz, pude sentir que mis padres espirituales nos ayudaron, porque yo sé que están las oraciones de mamá, están las oraciones de papá, y de que cuando tú tienes ese corazón sano, tú puedes ayudar a otras personas, que tu testimonio te va a ayudar a que otras personas puedan ser libres. Y de verdad les digo que están en la casa correcta, están con unos padres que siempre van a estar orando por ustedes, que siempre van a estar allí. Y de verdad que en un diciembre también se me revela mi paternidad con papá, porque cuando yo tenía esa falta de perdón, yo necesitaba ver a un padre que me dijera, estás haciendo esto mal y tienes que empezar a hacer esto bien. Y desde ese día que papá me habló de esa manera, allí se me revela mi paternidad, porque allí es donde yo me di cuenta que estoy en una casa diferente. Esto es una familia. Usted tiene papá, mamá, tiene hermanos, usted no está solo. Amén. Bueno, yo pienso que, como dicen mis hermanos, es tan difícil dar un solo testimonio con tanto proceso que uno ha llevado, tanto proceso que uno ha pasado y con tantas personas que te han tendido la mano para ayudarte. Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí a este ministerio, primero yo no quería venir. Yo vine aquí por curiosidad, es decir, yo vine aquí por salida. Yo vine a ver qué hacían aquí. Yo recuerdo que empecé a venir, mi esposo empezó a venir primero y después yo empecé a observar ciertos cambios en él y yo, oye, pero ¿qué le está dando este hombre allá? ¿Qué estará haciendo allá? Sin saber qué era lo que se movía aquí. Yo comienzo a venir, recuerdo claramente que nos sentaban acá y como dice mi hermano Daniel, nadie llega sano y santo aquí a la iglesia. Nadie. Yo entré por esa puerta y yo llegué quebrada, tanto física como mentalmente, monetariamente, porque el proceso financiero no era cualquier cosa y ustedes saben que cuando uno no tiene dinero ni de dónde echar mano, es fuerte, y más cuando tienes hijos y tienes familia. Yo vine acá quizá buscando una respuesta de Dios inconscientemente porque Dios me dirigió hasta acá. Yo recuerdo que cuando llegué acá, había un invitado que trajeron de un pastor que vino a predicar. Yo estaba sentada allí y en ese lugar Dios me tocó. Ese hombre estaba aquí y me describió toda mi vida sin decir mi nombre. Yo agacho mi mirada y cuando abro los ojos lo tengo él aquí y me dice, yo no te conozco, pero Dios me mandó a decirte o sea, mi vida me la desnudó por completo, pero él y yo, Dios y yo. Y para mí eso fue como la flecha entre Dios y yo, porque quizás si me lo hubiera dicho otra persona, porque a mamá y papá nosotros los conocíamos como clientes, porque nosotros le hacíamos trabajos en su apartamento. Quizás si ellos me hubiesen dado esa palabra, ya yo venía predispuesta a lo que podía escuchar aquí. Cuando yo escucho a este hombre de Dios que me dice todo eso, yo dije, es Dios. Porque aunque estaba dura de corazón, aunque estaba rota por dentro, yo sabía reconocer cuando era Dios. Una de las cosas que ese hombre me dijo de parte de Dios, él me dice, el Señor te dice que hoy es el día que llegaste al lugar correcto, que aquí hay mamá y hay papá, que el abrazo que no tuviste de mamá por mucho tiempo, el abrazo que te negaste, eso fue lo que me voló los tapones, que te negaste de papá por mucho tiempo, en esta casa está. Y le dijo, pastora, venga y déle un abrazo a ella, porque ella necesita una mamá y necesita un papá. Yo vengo de una familia unida, vivió proceso, no vengo de una familia perfecta, porque creo que no hay familia perfecta,
pero tuve a mamá y a papá allí presentes. Amor no me faltó. Cosas materiales nunca me faltaron. Afecto de mi papá, yo creo que más bien me malcriaron mucho. Y es por eso parte de las cosas que yo también viví, porque muchas veces como padres malcriamos a nuestros hijos y cuando ellos van allá afuera se consiguen con una realidad totalmente diferente. Y eso fue con lo que yo choqué de frente. Me di tremendo mamonazo, porque yo pensaba que en el mundo yo podía hacer lo mismo que hacía en casa. Yo me iba a conseguir un papá que atuna cuando yo me sintiera mal, y no fue así. Fue fuerte, fue difícil. Cuando ese hombre me dice eso, ¿sabe por qué me lo dijo? Porque yo mi proceso de mi matrimonio, yo nunca se lo conté a mi mamá y a mi papá. Yo llevé mi palo de agua sola. Una sola persona, creo que sabía, 1 o 2 personas del proceso que yo estaba viviendo. Mi amiga y la señora que me cuida a los niños, que también es mi amiga y es como una madre para mí. Porque estaba dentro de mi casa, por eso lo sabía. Y fue fuerte, fue muy fuerte para mí. Y allí no estuvieron mamá y papá, porque yo no se los permití. Porque yo no quería dañar el corazón de mi mamá y el corazón de mi papá, porque mamá es mamá y papá es papá donde se paren. Iban a ir en contra de él. Ellos iban a ir por él, porque me estaban haciendo daño a mí. Imagínense, yo soy la menor de 6 hermanos. Imagínense usted si yo no tengo quien me sobreprotegiera. Y aún lo quieren hacer, pero no los dejo. En ese momento que a mí me dicen eso, wow, yo dije, esta es la casa. Este es el lugar donde tú me trajiste, Señor. Y ese día tomé la decisión de seguir a Cristo. Ese día le dije sí. Ese día sentí el abrazo de mamá como el abrazo de mi madre natural. Yo recuerdo que yo lloré tanto. Era como un río que salía de mí y que yo no podía controlar. Algo se rompió en mí. La maternidad, la paternidad que me negué por mucho tiempo, por no herir a los demás, por no dañar el corazón de los demás, Dios me la dio así, en un abrir y cerrar de ojos. Es por eso que yo honro la vida de mi madre espiritual, porque ella nunca me soltó. Honro la vida de mi padre espiritual, porque a través de su paternidad que conseguí en esta casa, Él nos ha sabido orientar. Él nos ha sabido llevar por el camino correcto. Pero ¿sabes qué? Tienes que tomar la decisión de aceptar la ayuda. Porque ellos no te pueden ayudar si tú no se los permites. Dios no te puede ayudar si tú no se los permites. Yo ese día tomé una decisión. Y le dije, Dios, obra tú. Y desde ese día, yo creo que yo nunca he faltado un domingo un servicio. Y cuando he faltado es porque estoy sirviendo en otro lugar. Porque lo que me da Dios, lo que conseguí aquí, me llenó el vacío que a mí me hacía falta de mi padre y de mi madre. Me llenó ese vacío que yo traía del mundo, buscando aceptación en otras personas, siendo que Dios hace mucho tiempo me aceptó y me dijo, sí, eres tú a la que yo quiero, a la que quiero bendecir, a la que quiero que me siga. Eres tú a la que quiero con una familia restaurada. Eres tú a la que quiero con mamá y papá presentes, porque sobre mi casa reposa esa palabra. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Y yo sé que va a ser así. Yo sé que es así, porque Dios también me lo ha mostrado en sueños.